Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a este Canal 8 de La Palma, antiguo Canal 9, en la actualidad ya Canal 8, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo. Es un programa de entrevistas, es un programa en el que, de algún modo, pues mantenemos una conversación amplia con personalidades de la vida política, de la vida económica, de la vida cultural, social, de la isla y del archipiélago. En este caso tenemos que agradecerle la invitación que le hemos cursado a don Ángel Pablo Rodríguez Martín, que es alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte. Señor alcalde, muchas gracias por esa aceptación y muchas gracias por estar con nosotros para este programa de la isla de La Palma. Buenas tardes, y para mí en especial ha sido pues un placer estar aquí con ustedes para compartir este rato y hablar de La Palma y de todos sus problemas. Hablaremos de La Palma, hablaremos de sus problemas, hablaremos de Tazacorte. Le pediremos que nos hable usted de Tazacorte. Y también hablaremos de, y vamos a empezar por ahí, de un testimonio muy valioso de cara a lo que ha sido la historia, lo que es la historia de la isla, de La Palma y del archipiélago de Canarias, también del conjunto de España. La historia, evidentemente, la escriben los historiadores, la redactan los historiadores, pero la protagonizan las gentes del pueblo, las gentes de cada época. Y en este caso concreto no es llamarlo a usted viejo, ni muchísimo menos, pero sí que por razones, digamos, de cronología humana, pues le ha tocado ser protagonista de un periodo bastante poco conocido ya para las actuales generaciones jóvenes, y que antes de que sea distorsionado, nos interesaría pues poner por lo menos puntos clave, puntos a no olvidar en esa crónica histórica que pretendemos. Bien, usted, don Ángel Pablo, militó desde muy joven en el entonces clandestino Partido Comunista de Canarias. ¿Cómo se produjo aquella incorporación, ¿no? Y además, no solo la incorporación, sino qué compromisos y qué actividades comportaba esa militancia. Bueno, realmente es una etapa, yo diría que muy buena de mi vida, porque fue en el despertar de la adolescencia cuando yo diría que casi por tradición familiar, en mi familia pues había, mi padre, mis tíos habían pertenecido al Partido Comunista, también a los sindicatos que hubo en esa época y mucho antes. Estoy hablando de etapas anteriores a la Guerra Civil, cuando ellos eran pues bastante más jóvenes. Luego pues vino la contienda civil, mi padre y mi tío fueron encarcelados, mi padre emigró a Venezuela, mi tío quedó en Tazacorte, yo me crié pues con mis tías porque soy huérfano de madre, mi madre murió en esa fecha, y luego pues en el pueblo, en Tazacorte, había una tradición de izquierdas y la hay, pues todavía fuerte, y en ese caldo de cultivo pues yo me fui formando, recibiendo de tíos, de amigos, pues esa formación, esa educación difusa, podríamos llamarla, a nivel político, y desde un principio pues me incliné por un partido de izquierdas y en ese caso pues fue el Partido Comunista. Así se inició mi militancia, entré a formar parte de, en aquella época, el tipo de organización que había, que eran células. Recuerdo que en esas fechas, pues siendo todavía muy joven, estudiante ya de bachillerato en una academia, pues nos reuníamos, había 4 o 5 células en Tazacorte, de 4 o 5 miembros, había también muchos simpatizantes, porque Tazacorte ha sido un pueblo de trabajadores. Imagínese que el 85% de la propiedad del municipio es de gente que vive fuera y lógicamente pues son... ¿Todavía hoy? Sí, todavía hoy.
fincas de plataneras que pertenecen a otras personas que viven pues en Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, El Paso, Los Llanos, Santa Cruz de la Palma. Y claro, eso fue creando una conciencia, porque Tazacorte es un pueblo pues de trabajadores, eminentemente de trabajadores, y por eso siempre ha sido un pueblo reivindicativo. Y claro, pues lógicamente en ese caldo de cultivo, pues las personas que despierten y piensen un poco tienen que buscar salidas de tipo social. Y en esa etapa, pues el Partido Comunista yo pienso que jugó un papel importante, no solo en Tazacorte, sino en La Palma, en Canarias, en España, de cara pues a la lucha que se emprendió contra la dictadura del general Franco. Sí, hablaremos también de ese quehacer, de esa tarea que realiza el Partido Comunista, sin duda. Por lo tanto, su incorporación es una incorporación, digamos, de tradición familiar, la vive en su propia familia. Y habla de 4 o 5 células, bueno, primero para aquellos, sobre todo televidentes jóvenes, que hayan oído por primera vez esto de las células, cuando los partidos se encuentran fuera de toda legalidad, están perseguidos además, perseguidos y de qué modo. Sí. Pues se constituyen a veces en pequeños grupos, llamados células, y a veces, bueno, solo conocen que pertenecen a una célula los propios miembros de la célula, pero no conocen a los miembros de las otras células. ¿Eso en Tazacorte también pasaba o todos conocían, digamos, si eran 4 o 5 por célula y había 4 o 5 células, se conocían perfectamente los 20 o 25? Sí, nos conocíamos, pero a veces pues se trataba de guardar mucho las formas, porque claro, en una dictadura, como usted bien dice, pues hay que tener toda una serie de precauciones. Y ocurría que había militantes en una célula que nosotros pues no conocíamos o no pensábamos que estaban en una determinada célula. Es decir, esa situación de, digamos, de guardar esas formas y ese incógnito, pues efectivamente existía por propia seguridad, porque no... En el propio Tazacorte, sí, digamos sí. Que no sabían unos de otros, probablemente. Normalmente, al ser un pueblo pequeño, pues siempre... Sospechaban y se enteraba uno, ¿no? Sí. Pero no cabe duda que ese tipo de precauciones se tomaban, claro. porque vamos, la situación era pues de tal calibre que había que hacerlo. De los 14 municipios de La Palma, de la isla de La Palma, Tazacorte, que era de los que más... más movimiento comunista tenía. Efectivamente, era uno de los más movimientos que tenía, incluso venían de otros pueblos a Tazacorte a recoger propaganda, a informarse, a charlar con compañeros de Tazacorte sobre el partido. Sí, Tazacorte yo creo que en esa época, si no el liderazgo, digamos, absoluto de La Palma, sí ocupaba un lugar de los más importantes. En el conjunto de La Palma y de Canarias, ¿cuántos comunistas podía haber en esta época? Bueno, eso si le doy una cifra, pues no, temo equivocarme, pero yo creo que ese desconocimiento que teníamos unos de otros nos impide dar cifras absolutas, claro. Pero yo creo que éramos más numerosos de lo que pensábamos, claro. Muchas veces. Concretamente en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, empezaron a surgir células de personas jóvenes, de estudiantes, y cuando nos fuimos a dar cuenta, en el transcurso de 3 o 4 años, el número se había multiplicado de una manera considerable, porque es cierto, y hay que reconocerlo hoy, que el Partido Comunista de Canarias y el Partido Comunista de España tuvo un ingrediente democrático importante y fue, creo que, uno de los primeros partidos que abanderó la lucha por la democracia contra la dictadura del general Franco. Sí, en el interior, en el interior de España fue así, y también en el exterior, al menos en labores de coordinación de los demás partidos democráticos, ¿no? ¿Cómo vivió y cómo vivieron ustedes, sus compañeros, sus camaradas, la legalización del Partido Comunista, ¿no? Pues con bastante alegría, porque creo que era una deuda histórica, y si hablábamos de pasar de la dictadura a la democracia, no hubiésemos tenido una verdadera democracia si no se legaliza el Partido Comunista. Y costó mucho. Yo sé que al presidente Suárez en esa fecha y en esa época le costó demasiado. Se enfrentó al ejército, se enfrentó a los poderes fácticos, pero lo consiguió. Yo creo que ese mérito hay que reconocérselo a Suárez con toda la dignidad del mundo, porque el hombre en esas fechas cogió el toro por los cuernos y legalizó el Partido Comunista.
con plena conciencia de que si no lo hacía, pues la democracia española evidentemente estaba coja. Evidentemente, ir a unas elecciones democráticas sin contar con todos los partidos hubiese sido, digamos, un mal comienzo democrático, ¿no? Sí, De sí. todas maneras, sí dio ese paso, que por cierto se lo cobraron después de otras formas. Sí, por supuesto. Se lo cobraron de otras formas, pero realmente fue aquella Semana Santa, fue una Semana Santa, digamos, muy conflictiva. Hay un libro interesante, Sábado Santo Rojo, que narra la peripecia de la legalización y es conveniente leerlo porque se entera uno de cosas muy interesantes. Y en Tazacorte eso lo vivimos pues con especial inquietud todos esos días en que sabíamos que se estaba trabajando en la legalización porque ya había una comunicación mucho más fluida con la península y claro, habíamos salido ya de las catacumbas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues se miraba a los miembros del partido con cierto respeto precisamente por esa lucha contra la dictadura y porque creo que fuimos de los partidos que más dio el pecho, hablando claro, en esa lucha histórica del pueblo español por conseguir las libertades. Y en Tazacorte lo celebramos. Pagaron, sí, probablemente más que ningún otro partido, con más años de cárcel entre sus dirigentes, entre algunos de sus militantes. Por cierto, ¿a ustedes en Tazacorte llegaron a temer algún tipo de detenciones y algún tipo de represalias o no? Sí, estuvimos en 2 o 3 ocasiones a punto de sufrir represalias muy serias y algunos de nuestros militantes fueron amenazados seriamente, incluso de muerte por miembros de la Guardia Civil. Ya. Bien, Partido Comunista de España, Partido Comunista de Canarias, los dos fuerzas democráticas. ¿La diferencia que era una diferencia solo de siglas o había algún otro tipo de especificidad? Hombre, yo pienso que en el fondo lo que siempre ha caracterizado al Partido Comunista de Canarias es esa reivindicación histórica de que somos un archipiélago y que el trato debe ser diferente. Siempre pues hemos tenido en nuestra mente esa compensación por la lejanía, pero en cuanto a ideas y a planteamientos, había un planteamiento muy similar, siempre en Canarias con un carácter reivindicativo mayor, precisamente por eso que les decía en un principio, pero creo que estaban en la misma línea. Sí, antes hablaba usted de respeto y efectivamente de respeto hacia el Partido Comunista por parte de las demás fuerzas políticas democráticas. Entre esos partidos democráticos y legales todavía, el Partido Comunista efectivamente gozaba de un liderazgo incuestionable. Nada más hay que referirse a su gran influencia en los preparativos y en el desarrollo de la transición. Todo eso está, la transición democrática, todo eso está fuera ya de toda duda. No sé si con la suficiente valoración histórica aún, pero con esos antecedentes de liderazgo, de lucha, de cárcel, de tantos camaradas de ustedes, ¿a ustedes le frustraron los resultados de las urnas en esas primeras elecciones generales democráticas del 77 a Cortes Constituyentes? Pues sí, efectivamente, aunque los resultados a nivel nacional no fueron del todo malos, pero sí hubo una cierta frustración porque se esperaba algo más en cuanto al electorado de izquierda, aunque claro, con las connotaciones que había respecto a las alianzas de los partidos, en este caso europeos, con los partidos del este y demás, incluso con Cuba, aunque había otra idea de la revolución cubana en esas fechas que la que hay hoy, evidentemente, pero sí fue una cierta frustración por parte de todos porque esperábamos unos resultados pues más de acuerdo con la realidad y con la lucha que se había sostenido contra el régimen del general Franco. Es evidente que hubo cierta frustración, aunque luego pues tratando un poco de razonar los resultados y de pensar digamos en el entorno histórico y social en que nos movíamos, se comprendieron los resultados porque España pues estaba todavía con la mentalidad propia de la dictadura, la Iglesia ejercía pues un papel preponderante todavía y la ideología de la Iglesia pues era totalmente, digamos, o estaba totalmente enfrentada con
las ideas del Partido Comunista, aunque ya pues había curas comunistas, había muchos comunistas que eran católicos y nosotros pensábamos que podía haber entendimiento, podía haber diálogo con la Iglesia y con todas las fuerzas políticas y con todos los estamentos sociales, como realmente lo hubo. Tazacorte fue uno de los pueblos donde más debate político hubo, pero a todos los niveles, a nivel de las sedes de los partidos políticos, a nivel de mesas redondas, en cuanto se vislumbró que había un camino muy claro hacia la democracia. Tazacorte fue un pueblo de debates muy intensos y vivimos, yo diría que de una manera muy profunda en esa etapa la vida política, porque era, digamos, la conversación diaria, la conversación cotidiana era la cuestión política. Sí, oiga, y al hilo de esas trayectorias políticas, de algunos de los personajes que, bueno, que forman ya parte de la historia o que la van a formar de la historia política de la isla, del archipiélago de España, ¿qué comentarios le merecen los siguientes políticos que le voy yo a decir, ¿no? Santiago Carrillo. Hombre, Santiago fue un gran teórico del partido y claro, pues una persona con el pensamiento vivo, puesto que ha habido en él una evolución muy clara, y nosotros pensamos que no se puede nadie estancar a pesar de los años y que él pues correctamente ha evolucionado, lo cual nos parece realmente bueno. Evolución que en otros sectores del partido y por parte de otros sectores no ha sido o no fue bien comprendida, ni muchísimo menos. Efectivamente, es decir, él de posturas mucho más ortodoxas pasó a lo que se llamó en su momento eurocomunismo, incluso tiene publicaciones en ese sentido. Creo que el eurocomunismo tuvo su momento, ese momento pues evidentemente ha pasado y ahora está en posturas cercanas al socialismo. No cabe duda de que hay una evolución, digamos, pues importante, pero creo que en este caso, sin pensar en los resultados de esa evolución, lo que estoy considerando es que su pensamiento ha cambiado y que eso yo creo que hay que valorarlo positivamente. Felipe González. Pues yo creo que Felipe fue un gran presidente para España, aunque en algunas cuestiones fundamentales pues se le fueron de las manos, hablando claro. ¿Cuáles? Pues por ejemplo el tema de los GAL, cuestiones que realmente pues había que haber resuelto de otra forma y esas pues fueron, yo diría que claves para que los socialistas perdiesen las elecciones y la credibilidad y luego pues la corrupción evidente, el fenómeno Roldán. Yo creo que él tenía que haber cuidado esos aspectos porque un partido con una trayectoria de seriedad como el Partido Socialista no merecía que estos señores enturbiasen la imagen de este partido de la manera que lo han hecho. Tenía que haber actuado Felipe. Tenía que haber actuado. José Luis Rodríguez Zapatero. Pues realmente en este momento mi opinión personal es que es un gran político y lo más que valoro de él es su actitud dialogante y positiva. Creo que es muy necesario en este momento para España porque nuestra integración en Europa con él será más profunda, precisamente porque está más cerca de Europa que de Estados Unidos, cosa que con Aznar era al revés. Aznar perdió un poco la visión de que se encontraba en Europa y que España es un país europeo y que el bloque europeo es precisamente lo que tenemos que, digamos, engrandecer, lo que tenemos que promocionar de cara a Estados Unidos, de cara a China y de cara al mundo. Creo que los europeos vamos a jugar un papel muy importante, pero es fundamental que Europa se encuentre unida y que tenga una sola voz. José Carlos Mauricio. Pues José Carlos es una persona que también ha evolucionado, no en la línea... ¿Demasiado o no? No, yo creo que Canarias, fíjese lo que le voy a decir, que para algunos será una atrocidad, pero en la historia reciente de Canarias, el nacionalismo, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, creo que ha sido un hecho necesario. Que sea positivo, que sea negativo, eso también la historia lo juzgará, la historia de los próximos años, porque no creo que haga falta esperar mucho tiempo,
Y personas como Mauricio yo creo que le han hecho falta a Canarias en ese sentido, porque en muchos momentos ha sido un revulsivo, pero un revulsivo para mí necesario en Canarias, porque yo no sé qué ocurre, fíjese lo que le voy a decir, que también me parece importante, que a los políticos de los partidos de ámbito nacional canarios los veo muy positivos, muy reivindicativos, buenos políticos, porque de nadie vamos a decir que lo hace mal, pero el discurso que hacen aquí, cuando van a Madrid o van a la península, cuando vienen y hablan con miembros de su partido en Madrid, el discurso viene cambiado, los convencen de otra cosa. Y Canarias necesita personas que sientan realmente la realidad y las necesidades que tienen las islas. No digo que estos señores no las sientan, pero lo que está claro es que tienen que ser más vehementes y pedir todavía mucho más para Canarias, y pedirlo con más energía, con unidad, con carácter, con fuerza. Señor Rajoy. Pues Rajoy, sinceramente, me parece mucho mejor político que Aznar, porque Aznar tuvo una primera etapa que podemos calificar de moderada, de buena. La segunda etapa fue un descalabro desde mi punto de vista, y Rajoy se está acercando más a la primera de Aznar que a la segunda. Por lo tanto, me parece un buen político y creo que puede ser un líder con futuro en el Partido Popular. Don Adán Martín. Pues Adán me parece un hombre pragmático, y Canarias necesita personas con capacidad de acción. Adán también es un gran teórico, es necesario que lo que planifica se plasme en la realidad. Creo que es una etapa importante la suya y que Canarias se va a beneficiar. Vamos a hacer un paréntesis en la política, luego volveremos. Vamos a los estudios de magisterio, en su caso, sus estudios, su formación profesional. ¿Esos estudios fueron vocacionales o más bien estuvieron determinados por las circunstancias familiares y de la época? Bueno, yo creo que realmente hubo un poco de todo. Mi familia es una familia humilde y había que buscar, pues, mis tíos me ayudaban en los estudios, mi padre también, y como les decía, había que buscar una carrera no larga y que permitiese, pues, incorporarse al mundo del trabajo con cierta premura. Y lo de magisterio fue vocacional realmente, porque siempre sentí esa inclinación a transmitir los pocos conocimientos que uno tiene, y me incliné por magisterio, y a la vez que realizaba los estudios, que los hice aquí en La Laguna, en Tenerife, pues más crecía mi aspecto vocacional, y realmente el estar en las aulas compartiendo experiencias con compañeros de carrera y sobre todo con alumnos, creo que es mi verdadera vocación, y es donde he pasado muy buenos ratos como profesional, evidentemente. Bien, desde esa experiencia suya, esa experiencia docente, ¿a qué atribuye usted, por ejemplo, el actual fracaso escolar? Bueno, el fracaso escolar es complejo, muy complejo, es decir, es mucho más difícil de evaluar de lo que la gente realmente cree, porque hay una serie de componentes fundamentales, y en este momento, pues, muchas veces se le echa la culpa a la escuela, los maestros no enseñan, no hay entendimiento entre lo que el profesor explica y lo que el alumno entiende. Pero yo creo que el factor familia sobre todo tiene que hacer algo importante, y es hablar con sus hijos, dedicarle más tiempo a los hijos, y que lo que aprenden en la escuela se refuerce en la casa. Porque no cabe duda de que si los padres vamos por un lado, el profesor va por otro, y luego, digamos, que los programas educativos van por otro, pues no cabe duda de que habrá fracaso. Yo creo que hay una cuestión fundamental, y es que la sociedad evoluciona muy deprisa, y ni los programas educativos ni la escuela se han adaptado a esa velocidad que llevamos a nivel social. La familia, por supuesto, tampoco. Y claro, estamos con un tipo de alumnos que se nos va fuera, precisamente por eso, por la rapidez en que se suceden los cambios en la sociedad.
Yo creo que es un momento muy importante y tendríamos que pararnos a pensar y tendríamos que empezar a abrir foros de debate entre familia, escuela, administración, con programas educativos delante. Lo que está claro y es lo siguiente, es decir, yo como docente lo primero que tengo que admitir es que para que un alumno aprenda y sea capaz de encarar un programa escolar y desarrollarlo, tiene que estar a gusto en la escuela. Si el profesor tiene la ineludible misión de ganarse al alumnado, de una manera o de otra, y en eso puede emplear todos los trucos lícitos que se le ocurran, pero lo que está claro es que primero hay que ganarse a los alumnos, tener la confianza de los alumnos, y luego cuando tenga su confianza los puedes llevar por el camino del aprendizaje donde quiera, que los alumnos te harán caso. Incluso con los temas más difíciles harán el esfuerzo de intentar estudiarlo. Hay otro problema que es grave y es que no creamos hábitos de estudio. Se ha perdido la exigencia en el estudio, el capítulo de deberes, del deber de estudiar. Efectivamente, es decir, en nuestra época se valoraba mucho el sacrificio que hacía el estudiante para aprender una materia, los exámenes, etcétera, etcétera. No es que yo sea un defensor de los exámenes, todo lo contrario. Pero lo que está claro es que sin esfuerzo y sacrificio no conseguimos el conocimiento. Si tras una persona que sabe hay muchas horas de estudio, de lectura, y hoy, pues, no sé si por los ordenadores o por lo que sea, o por la televisión. La era de la imagen. La era de la imagen, pero está muy mal enfocada porque leemos cada vez menos. Y es grave porque la lectura tiene una ventaja sobre la imagen y es que podemos volver sobre lo leído, podemos cerrar el libro o la libreta de apuntes y pararnos a pensar, y con la imagen eso resulta mucho más difícil. Sí, el problema, como le decía en un principio, es complejo, pero estamos todavía en un momento en que tenemos que sentarnos a dialogar sobre educación y tratar de buscar el camino, porque como también le decía que la sociedad va deprisa, si dejamos pasar las oportunidades, los alumnos se nos van de las manos y la sociedad que tenemos como resultante es cada vez peor. Y eso a mí como educador, y en este caso como responsable municipal de un municipio, aunque sea de la administración local, me siento muy preocupado. Es para estarlo y es bueno tener esa preocupación. Ojalá todos nuestros gobernantes, también locales, en todos los lugares tuviesen esa inquietud, tuviesen esa preocupación, y ojalá en todas las familias hubiese esa misma inquietud. Familias que creen que por por rodear a los jóvenes de una serie de caprichos y una serie de tal, están cumpliendo con su función familiar, con su función de padres, y bueno, sin ir más allá, sin comprender, no para decirles lo que tienen que ser en la vida, pero sí para prepararlos y darles opciones para que hagan su propia vida de un modo consciente y de un modo reflexivo. Para eso también se necesitan una serie de exigencias que en ocasiones no se producen ya, porque está hasta mal visto el exigir algo a los hijos, ¿no? Eso es un camino equivocado. Totalmente equivocado, es decir, yo pienso que hoy el gran error es darle todo a los hijos, en este caso pues a los jóvenes, porque con todos esos caprichos que tienen, pues se van creando una idea que es irreal de la vida y del mundo. Y claro, cuando llegan a la verdadera realidad, pues hay tropiezos. Es curioso resaltar que hay muchos jóvenes con depresiones muy fuertes y en algunos casos difíciles de erradicar. Claro, es ese choque entre el mundo ideal que los padres creamos en torno a los jóvenes o a los niños y luego cuando llegan a la realidad pues se dan cuenta que no, que yo creo que tenemos que romper esa especie de burbuja en que los mantenemos y empezar a exigirle a los chicos y sobre todo crearles responsabilidades. Eso es fundamental, si no estamos perdidos. Estamos perdidos, sí. Volvemos a la política, a la gestión pública. En 1979, don Ángel Pablo Rodríguez Martín encabeza la candidatura del Partido Comunista
a las elecciones municipales de Tazacorte. Consiguen 5 concejales, pactan con el Partido Socialista Canario PSOE y compaginará usted las responsabilidades de la alcaldía con el ejercicio profesional del magisterio. No por ser alcalde deja de dar clase, sino que continúa en las aulas y continúa en el despacho de la alcaldía. Para la Villa y Puerto de Tazacorte fueron fructíferos ese pacto y ese quehacer de gobierno local. Pues sinceramente pienso que sí, porque en esos primeros 4 años, a pesar del cambio brusco de lo que era una dictadura a una democracia, de los ayuntamientos que tenían una legislación totalmente propia de la dictadura y que no hubo tiempo de adaptarla, digamos, a la nueva etapa histórica, pues costaba mucho todavía. Los ayuntamientos eran muy pobres. Tazacorte siempre ha sido un municipio humilde, por lo que le decía, porque la propiedad de la tierra y de las riquezas del pueblo, que aparentemente puede parecer muy rico por la platanera que tuvo y que tiene, pero realmente ese dinero se invertía fuera del municipio. Por lo tanto, Tazacorte pues era un pueblo pobre, donde muchas veces para los vecinos pagar los impuestos era un auténtico sacrificio. Y hay impuestos que no hay manera de cobrarlos, porque si se los intentamos cobrar a determinadas familias, pues no comen. ¿Todavía hoy? Todavía hoy, desgraciadamente. En el estudio que ha hecho Cáritas y en los estudios que tenemos y los datos del ISTAC que manejamos continuamente, Tazacorte es hoy el pueblo con más paro de toda Canarias y posiblemente uno de los paros más elevados de toda España. O sea que cuando a veces los medios de comunicación dan a conocer estudios de Cáritas, pues hablando de los niveles de pobreza, hablando de esos obstáculos para llegar a final del mes de muchas familias, no son exageraciones como dicen algunos políticos. Digo, algunos políticos gobernantes, claro. No son exageraciones. No son exageraciones. Yo creo que el día a día de alguna familia, yo puedo hablar de mi municipio porque son las que conozco, pero también hablo con otros compañeros alcaldes de La Palma y de aquí de Tenerife, y no son exageraciones. Yo creo que a veces se quedan cortos. Bien, ¿por qué en 1983 deja usted el consistorio y se dedica en exclusiva a su profesión de maestro? Después regresará, pasados 4 años vuelve a regresar. Pues sí, efectivamente. ¿Por qué fue una huida? Bueno, ¿Qué es lo que pasó ahí? Fue una huida del cansancio. Yo entendí que si seguía en el ayuntamiento, pues posiblemente hubiese terminado mal de salud, porque vivía en un estrés terrible. Yo cometí un error, que fue no liberarme para las tareas municipales, y claro, no lo hice porque quería pues cumplir en los 2 sitios, y eso confieso que fue imposible, porque muchas veces llegaba tarde. En esa etapa pues había la jornada de trabajo en los colegios desdoblada, y yo a la primera clase de las 2 pues casi siempre llegaba tarde, porque no me daba tiempo de las 12 a las 2 de atender los asuntos del ayuntamiento, y muchas veces iba sin comer o con medio bocadillo a toda pastilla para poder llegar, y eso mi salud la hizo polvo, pero sobre todo el estrés. El estrés fue, yo me vi pues abocado a decir, hombre, yo no puedo seguir aquí porque... Y como en esas fechas pues mi profesión de docente pesaba mucho, pues decidí irme otra vez al colegio y dejé pues en buenas manos el gobierno municipal. Y claro, pasaron 4 años, yo estuve muy tranquilo trabajando en el colegio y luego volví a la política. Vuelve en 1987 y ya con la plancha de ICU, Izquierda Canaria Unida, pese a ser esa candidatura encabezada por usted, la más votada en Tazacorte, 5 de 13 concejales, ha de pasar a la oposición, porque pues se unen API, que tenía 3, el Partido Popular otros 3 concejales, y el Partido Socialista 2 concejales. ¿Qué fue lo que impidió la reanudación del pacto con los socialistas? Porque ustedes ya lo habían tenido. Es decir, y si ahí hubiesen pactado, que ustedes tenían 5 concejales, el Partido Socialista 2, pues evidentemente tenían mayoría absoluta sobre 13.
Pues sí, ¿Y efectivamente. qué es lo que impidió? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, realmente lo que nos decían los compañeros del partido es que, como en la primera ocasión, en el 79, no hubo acuerdos globales entre el Partido Comunista y el Partido Socialista a nivel del país, digamos, o de la región, sino que hubo acuerdos puntuales y en este caso los socialistas de Tazacorte no querían pactar con nosotros, sino que querían ellos gobernar en Tazacorte, es decir, ocupar la alcaldía. Y eso fue lo que ocurrió, es decir, se juntaron los tres partidos, se juntó API de carácter nacionalista, se juntó el Partido Popular, le dieron la alcaldía al Partido Socialista y durante unos años pues gobernó el Partido Socialista en Tazacorte. Bien, ahí ustedes pasan a la oposición. ¿Y qué principios opositores llevan a la práctica en Izquierda Canaria Unida? Bueno, pues nosotros hacemos una oposición muy crítica en las líneas, digamos, más importantes del municipio en cuanto a infraestructuras, que con el Partido Socialista pues se paralizaron prácticamente la apertura de calles, que era un capítulo que nosotros habíamos abordado ya inicialmente y que era la clave para que Tazacorte se desarrollase, porque tuvimos un fenómeno durante muchos años y fue el abandono de muchas personas del pueblo de Tazacorte por no tener solares para edificar viviendas. A pesar de que somos el pueblo con más viviendas sociales de La Palma proporcionalmente a su población, pues todavía tenemos déficit de esas viviendas porque la gente de Tazacorte, como le decía en repetidas ocasiones, es humilde, no hay capacidad para adquirir vivienda. Ahora la situación ha ido cambiando y como hay viviendas, pues no solo viviendas sociales, sino viviendas en régimen especial, pues la gente tiene más capacidad adquisitiva, hay pues mejores salarios, evidentemente, y ya se pueden adquirir viviendas. Pero nuestra gran lucha desde el principio fue abrir calles para crear suelo para la construcción y que los habitantes de Tazacorte pudiesen hacerse una vivienda o bien acceder a una vivienda de promoción protegida por el gobierno de Canarias o por el gobierno central, pero que tuviesen una ayuda para adquirir una vivienda. Esa política, pues con el PSOE se abandonó, no se abrieron calles y eso volvió a colapsar a Tazacorte. Hay que tener en cuenta que Tazacorte está rodeado de plátanos y que precisamente el núcleo urbano está pues formando, digamos, un espacio compacto rodeado de plátanos. El plátano ha actuado como un gigantesco corsé para evitar que ese núcleo urbano se desarrolle. Tenemos el caso de muchas personas que van a vivir a los pueblos de al lado, a los llanos, al paso, porque el solar allí es mucho más barato y lógicamente la construcción pues se promueve mucho más. Y eso ha hecho que Tazacorte pierda habitantes a lo largo de muchos años. Ahora estamos tratando de recuperarlos. Hemos tenido siempre un censo inflado, pero está claro que nuestra inclinación en cuanto a crítica al Partido Socialista, ese fue uno de los pilares fundamentales, porque el PSOE pues trabajó a lo mejor en el primer año, pero luego se durmió. Hay otra obra muy importante que es el puerto de Tazacorte, que lo dejamos hecho y el PSOE pues permitió que dentro del puerto hubiese una verdadera playa, porque se empezaron a meter, digamos, pues todos los materiales del Barranco de las Angustias rodeaban la bocana del puerto, se metían dentro y no hubo pues ni siquiera una iniciativa por parte del ayuntamiento para dirigirse a la Consejería de Obras Públicas, en este caso del Gobierno de Canarias y al Gobierno Central, a buscar una solución para ese puerto. Tuvimos que hacerlo nosotros cuando volvimos otra vez a tener las tareas de gobierno en el ayuntamiento. Sí, a partir del año 1993, usted en Micán, merced a una moción de censura, accede a la alcaldía de Tazacorte y bueno, y en ella permanece porque después las sucesivas elecciones, en la actualidad, pues con apoyo de Unión Bagañeta, pues sigue en la alcaldía. ¿Cómo describiría usted la naturaleza política de Unión Bagañeta? Y también sus aportaciones consistoriales, pero primero la naturaleza política. Bueno, yo creo que Unión Bagañeta es una agrupación local con vocación de convertirse también en un partido político, ¿por qué no? Y es un partido progresista, de centro izquierda, pero que curiosamente pues hay muchas personas que son de derechas y que han votado Unión Bagañeta porque intentamos atender a todo el mundo y sobre todo estamos luchando por nuestro pueblo, dejando un poco a un lado las ideas políticas,
porque a nadie le vamos a hablar hoy de comunismo después de la caída del telón de acero y después de conocer cuál es pues, la verdadera esencia de la Revolución Cubana. Yo creo que hablar hoy de comunismo es hablar un lenguaje trasnochado. Hoy creo que la izquierda hay que definirla con otros parámetros y nosotros pensamos que tenemos que luchar porque los habitantes de Tazacorte, y nos gustaría que los de toda Canarias, los de España y los del mundo tuviesen una vivienda digna, tuviesen un sueldo digno y tuviesen medios y buenos servicios sanitarios, educativos y demás para vivir dignamente. Es decir, nuestra lucha es esa y que nuestro pueblo tenga las bases que tenía en otro tiempo. Me refiero a bases de desarrollo local que hagan posible que los bagañetes, que así nos llaman en Tazacorte, pues tengan un puesto de trabajo seguro. Hablar de trabajo fijo ya es más difícil en los tiempos que corren, pero creo que tiene que ser uno de nuestros objetivos, pero sobre todo que nuestro municipio tenga una riqueza básica y que eso sea una fuente de puestos de trabajo. Nos estamos encontrando con que nuestros jóvenes estudian, porque Tazacorte, al igual que La Palma, pues tiene una gran tradición de jóvenes que hacen carreras de tipo medio y carreras universitarias, pero la gran frustración que en este momento tenemos es que en La Palma, con la situación económica y social que actualmente tiene, nuestros jóvenes no van a poder trabajar en La Palma, sino que tienen que venir a las Islas Mayores, que tienen que ir a Lanzarote, a Fuerteventura, incluso a La Gomera, o a la península a buscar trabajo siempre que estudien una carrera de tipo medio o una carrera superior. Eso nos está doliendo mucho a los palmeros y lo estamos reflejando en todos los pueblos. Y el otro día me decían pues profesionales de la categoría de arquitectos, aparejadores, que tenían que empezar a pensar en hacer proyectos en Tenerife o Gran Canaria o Lanzarote porque en La Palma la cosa se está poniendo fea. Y eso nos preocupa mucho porque yo creo que entre todos, desde el nivel local, que es el más elemental, hasta el nivel insular y autonómico, creo que hay que empezar a pensar en tratar de buscar soluciones serias y eficaces para la situación que atraviesa la isla de La Palma. O sea que las relaciones suyas con Unión Bagañeta son óptimas. ¿No ha logrado convencerlos de que se incorporen a la coalición que usted... Bueno, nosotros, Unión Bagañeta, está pues con la gente de ICANN, hemos estado en ICANN, estamos en ICANN y en la órbita de Coalición Canaria, indudablemente, pero... ¿Con independencia? Sí, queremos mantener esa independencia, al igual que otras agrupaciones, por ejemplo en La Palma está también, en Fuencaliente hay también una agrupación local, en Gran Canaria hay muchas, sí. En Tenerife me imagino que también tenemos muy buenas relaciones con Rocaguairo en Gran Canaria y pensamos que las agrupaciones locales también son necesarias porque a veces, digamos, en la realidad histórica, en la realidad de una isla, pues un pueblo tiene una personalidad propia y creo que en Tazacorte hemos logrado aglutinar ese sentir de los bagañetes a nivel político con lo que es Unión Bagañeta. Somos diferentes en Tazacorte, para bien o para mal, somos diferentes muchas veces al resto de los palmeros, porque le voy a poner un ejemplo a nivel económico, pero que eso nos define y nos preocupa a la vez. Si en casi todos los de La Palma, las familias tienen una pequeña huerta donde poder sembrar sus papas, tener su cabra, sus cerdos, sus gallinas, etcétera, etcétera, conejo. Y poder comer de eso, conejo. En Tazacorte no, porque normalmente las tierras son de otras personas, están cultivadas de plátanos y el bagañete no tiene esa huertita. A veces lo hace en patios, lo hace en las azoteas, pero claro, eso nos crea una dependencia mayor de tener pues un puesto de trabajo. En la platanera había muchos puestos de trabajo hace unos años cuando se hablaba de un hombre por cada fanegada de plátano. Nosotros tenemos 1.800 fanegas, pues lógicamente tendría que haber 1.800 puestos de trabajo. Y no los hay. Hoy no ocurre eso. No creo que los hubiese nunca, pero hoy hay un hombre que atiende pues 5 o 6 fanegas, incluso más. Por lo tanto, ha habido una caída tremenda del empleo en la agricultura y hay que hacer otra puntualización, y es que las personas que trabajan en ese sector, los sueldos son muy bajos,
poco menos el jornal base, incluso menos en algunas ocasiones, porque tienen que pagar parte del seguro. Y luego pues trabajaban por la tarde. Cuando el plátano está muy bien, pues se le ofrece por la tarde otro jornal atendiendo plátanos de personas mayores o de personas que no lo hacen. Entonces se completaba el salario. Hoy eso ya es más difícil. Hoy está surgiendo los plátanos a la tercera, los plátanos negociados entre el que los trabaja y el propietario. Y claro, es un sistema, realmente es una parcería. Estamos volviendo a sistemas del pasado para poder subsistir. Con los almacenes de empaquetado ha ocurrido otro tanto. Si antes se utilizaba pues la mano de obra para cargar camiones con el plátano ya empaquetado para la exportación. Hoy con un montacargas hace el trabajo de 5 o de 10 personas. Entonces, esa caída de mano de obra pues está provocando paro en Tazacorte, en ese sector. Y con la pesca ha ocurrido otro tanto. Antes teníamos túnidos. La temporada de túnidos entre una cosa y otra podía durar de 6 a 8 meses, porque iban viniendo las diferentes especies por nuestras costas. ¿Qué ocurre? Que ya los túnidos los están pescando en otra parte con el sistema de manchas de pescado y digamos que los bancos de túnidos no llegan a La Palma como llegaban. Entonces ha habido una caída de empleo entre las familias de los pescadores impresionante. Esos pescadores pues hemos tenido que darles trabajo porque si no pues, lo pasan muy mal. Y con esa, digamos, con esa situación en el sector primario, ¿cuáles son las expectativas económicas de un Tazacorte que hasta de ahora, pues mal que bien, a trancas y barrancas, pues ha logrado subsistir con mucho sacrificio, con mucha molestia, pero ha logrado subsistir pues con la agricultura, con esa pesca y tal? ¿Qué otras expectativas se abren en el terreno económico, en la economía del municipio? Sí, pues mire, nosotros que no hemos permanecido ociosos, sino todo lo contrario, pues hemos encargado desde hace ya años, estoy hablando del 94, estudios económicos del municipio, porque claro, veíamos la realidad y que aquello se nos iba de las manos. Entonces, pues tenemos estudios económicos muy serios sobre el municipio, serios y profundos, hechos por especialistas, por economistas, por profesores de la Universidad de La Laguna. Hemos consultado a economistas de sindicatos, comisiones obreras, y todos pues nos dicen lo mismo. Tazacorte es un pueblo que con las condiciones climáticas que tiene, somos el pueblo con la mayor cantidad de horas de sol de toda España, uno de los pocos pueblos de La Palma que tienen playas, con un paisaje excelente, con un clima excelente, una temperatura ideal todo el año. Pues con esas características nosotros teníamos que tener algo de turismo. Conocemos el turismo en las Islas Mayores, en Lanzarote y Fuerteventura, y ese tipo de turismo no lo queremos. No ¿Qué proyectos turísticos son los que ustedes acarician? Pues mire, acariciamos turismo de calidad. En La Palma venimos hablando hace años de turismo de calidad, pero ahora mismo está en discusión el plan territorial, lo llevamos con evidente retraso, esperamos que el Cabildo lo saque cuanto antes, pero yo creo que ya basta de hablar de turismo de calidad y lo que tenemos es que actuar y plasmarlo. En Tazacorte lo que hemos hecho es, a nivel de plan general, pero ¿Ya tienen realizado el plan general? Sí, tenemos el plan general recién aprobado, sí. El 15 de enero entró en vigor, pero los suelos turísticos están suspendidos hasta que no entre en vigor el plan territorial del Cabildo. Nosotros, de acuerdo con el desarrollo sostenible y sin masificar el municipio, le voy a poner una comparación muy clara, es decir, nosotros, por las características, aunque estamos en el oeste y el puerto de la Cruz está en el norte, y nuestro clima es mucho mejor que el del puerto, por lo que le decía antes, pero somos un municipio pequeño, que todo es una tira frente al mar, al igual que el puerto, y analizando un poco lo que tiene el puerto, entre hoteles y apartamentos, el puerto pasa de las 24 o 25 mil plazas. Nosotros para Tazacorte estamos hablando de 2.000 plazas. 2.000. Y no queremos más. ¿Y han tenido ya solicitudes de inversión o Sí, por supuesto. Tazacorte en ese sentido tiene los deberes, yo diría que hechos o bien hechos, porque tenemos promotores para los hoteles, tenemos ya los proyectos de los hoteles sobre la mesa en nuestro municipio, son hoteles temáticos, son hoteles de lujo y creo que tenemos atractivos suficientes en el municipio para plasmar esos hoteles y para que sea un turismo de calidad en La Palma y para promover por lo menos 600 puestos de trabajo fijos que acabarán con el problema del paro en Tazacorte y no solo en Tazacorte sino en la comarca. Nosotros hemos hecho un estudio en Tazacorte, pero lógicamente no podemos pensar
en que un solo pueblo se puede desarrollar. Creemos que en La Palma hay que hablar de isla, hay que hablar de comarca, y en este caso estamos en la comarca de Aridane, del Valle de Aridane. Queramos o no, tenemos que entendernos con los pueblos de la comarca, lo estamos intentando, lo estamos haciendo. Tijarafe, El Paso y sobre todo los llanos de Aridane. Creo que los llanos y Tazacorte tienen que complementarse. Tazacorte tiene un puerto que hemos logrado realizar sí, con mucho esfuerzo. Hablando del puerto, yo quería que comentase un poco los aspectos no solo pesqueros, sino también deportivos y comerciales. Efectivamente, es decir, uno de los sueños históricos de Tazacorte fue tener un puerto. Eso se frustró pues en la etapa de la República. Luego vino pues la dictadura y el puerto no se tocó más. Los intereses derivaron hacia Santa Cruz de la Palma, lógicamente era la capital con mucha más fuerza que nosotros, pero ahora en la democracia hemos reivindicado la construcción de un puerto. Empezó siendo un puerto pesquero que en la etapa de los socialistas se aterró, se llenó del material del Barranco de las Angustias. Nosotros luego conseguimos que se redactase un proyecto no solo de limpieza sino de ampliación del puerto, de terminación. Un proyecto que desde que se inició hasta que se terminó, hace ya más de 2 años que está terminado el puerto, pues costó aproximadamente 5.000 millones del dinero de todos los canarios, y queremos que sea un puerto con una triple dimensión. Puerto pesquero lo ha sido siempre porque Tazacorte ha tenido un núcleo de pescadores importante, desgraciadamente va en descenso, pero es por lo que le decía antes de los túnidos y porque realmente La Palma es una de las islas más castigadas en cuanto a fauna piscícola. Los pescadores, tanto deportivos como profesionales, son muy agresivos. Yo creo que ese papel frente al mar hay que irlo cambiando si queremos recuperar nuestras especies, porque eso conecta también con el ocio y el turismo. Pero como le decía, pues luchamos por el puerto. Hubo siempre una buena disposición por parte de la consejería, sobre todo en la etapa de don Antonio Castro Cordobés y don Gregorio Guadalupe como viceconsejero. Se consiguió realizar ese puerto que era el sueño no solo de los bagañetes sino de la comarca oeste de la isla. Hoy tenemos un puerto singular con un dique de atraque a nivel de puerto comercial de 210 metros, en este momento con más de 200 atraques de embarcaciones deportivas, con 25 atraques, bueno, con 60 atraques, pero en este momento hay 25 barcos pesqueros aproximadamente, y la idea es que ese puerto sea un gran puerto comercial, con una marina que puede ser muy importante de cara al desarrollo de ese puerto deportivo, pero nuestra aspiración es que vayan barcos tipo ferry, los que circulan por aquí, por nuestras islas. Tiene ya pues el tacón de ferry perfectamente terminado como para atracar desde mañana mismo. Se hizo la inauguración del puerto hace 2 años, entró un barco turístico, el Regina Cristina, un barco de 100 metros de eslora que entró perfectamente. Ha habido también la entrada de otro ferry de La Gomera, el Garajonay Express, y ahora nuestra aspiración es que haya una línea regular. La consejería nos han dicho que va a salir a concurso, saldrá posiblemente este año, y yo creo que por todo este año o a partir del próximo vamos a tener una línea regular en Tazacorte. También tienen previsto una zona residencial ahí en torno al puerto, ¿no? Pues sí, en el puerto hay una zona residencial precisamente para, digamos, culminar esa vocación residencial que tiene el puerto, y esto pues hay que hablarlo también desde el punto de vista histórico. La gente de Tazacorte desde siempre iban a veranear al puerto y hacían una chabola de veraneo, una chabola de temporada, utilizando el material de la platanera, la badana, esos materiales precarios que duran unos meses. Y claro, hay pues una gran tradición, no solo de los habitantes de Tazacorte, yo diría que de la comarca y de la isla, de tener una casa en el puerto. Y ya no estamos hablando de una segunda residencia, porque al mejorar las vías y al mejorar la comunicación en todos los sentidos, pues mucha gente aspira a tener una vivienda en el puerto porque el clima del puerto es un clima ideal. Y yo creo que el hecho de estar mirando el mar y tener una playa a disposición pues casi todo el día y la noche, pues yo creo que hace que uno viva mejor. Desde luego ve las cosas con más optimismo, eso está claro. Muy bien. Bueno, yo tenía muchos temas pendientes que plantearle aún, pero se nos ha ido el tiempo, don Ángel Pablo. Pues sí, se nos ha ido casi sin se nos ha ido casi sin sentir, ¿no? Sí, Habrá otras oportunidades de hablar con usted, de Tazacorte, de la isla de La Palma, de Canarias. Quisiera, plantearle antes de que usted diga su despedida, sí que quisiera preguntarle qué es lo que usted quiere y ansía para Tazacorte.
Bueno, yo creo que hoy hay algo que nos quita el sueño a los gobernantes de Tazacorte. Yo diría que a todo el grupo que integra el pleno del Ayuntamiento de Tazacorte, y es ese alto índice de paro, y sobre todo le puedo decir que a nivel de grupo de gobierno, tanto de la alcaldía como de los concejales encargados de obras y de personal, la cantidad de personas que diariamente pasan por el municipio a buscar trabajo nos abruma, porque no podemos contentarles a todos, porque no tenemos para todos, porque a pesar de los esfuerzos que hemos hecho todos estos años, que han sido muy importantes, porque siempre hemos tenido un número de contratados superior a nuestra fuerza a nivel económico, pero nos aterra pensar que hay familias que no tienen trabajo y que temen por el futuro, y que hay días que ni siquiera tienen que llevarse a la boca. Es decir, eso está ocurriendo en Tazacorte, y cuando lo decimos a muchas personas del Cabildo, del Gobierno, de otros partidos, de la calle, incluso a periodistas, nos miran como si estuviésemos diciendo un disparate. Y no es tal disparate. Nosotros estamos pagando recibos de luz a familias y estamos haciendo compras en los supermercados para que esa familia coma una semana, porque no hemos podido darle trabajo. Y son familias jóvenes, son familias con ganas de trabajar. Hay quien dice, si ustedes hacen los hoteles, luego va a venir gente de fuera. Es probable que venga alguien de fuera. Pero lo que está claro es que en el municipio de Fuencaliente, que ha hecho un hotel, no hay el paro que hay en Tazacorte. Y nuestra gran preocupación, porque nos hemos ido un poco de la pregunta que me hacía, es que los bagañetes tengan, digamos, ese desarrollo básico en el municipio que les permita tener un puesto de trabajo. Porque hoy que un padre de familia o que una familia no tenga un medio de subsistencia nos parece muy grave. Y aunque viene recogido en la Constitución española y en la Constitución europea, desgraciadamente esos principios en la realidad no se cumplen. Nosotros quisiésemos que se cumpliesen a rajatabla. Pues muy bien, nos tendrán nuestra modesta colaboración en ese combate, en esa lucha, que evidentemente nos alcanza a todos, nos tiene que concernir a todos, porque es de justicia y porque además con eso no se está haciendo ningún favor, sino cumpliendo con un deber de solidaridad, con un deber entre iguales. Bueno, ¿usted quiere añadir algo, señor alcalde? Bueno, pues yo quiero agradecerle la atención que han tenido invitándonos a este programa, y como usted bien decía, se nos ha ido el tiempo y lo hemos pasado bien. Yo por lo menos lo he pasado muy bien respondiendo a sus preguntas, y he tenido pues recuerdos y palabras para momentos de nuestra historia, la intrahistoria, como decía Unamuno, la historia de las cosas pequeñas, pero que es muy importante para hilvanar esa historia de los pueblos, en este caso de Canarias y de España. Muy bien, pues muchísimas gracias a don Ángel Pablo Rodríguez Martín, alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte, y cordialísimos saludos a todos ustedes hasta una próxima ocasión. Siempre nos despedimos con ese deseo de que sean felices en la medida de lo posible.